La televisión. Mi grupo está conformado por Nicolás Barona, Juan Pablo Guzmán, Esteban Espinosa, Brian Preto y mi persona. Eh, la historia de la televisión. La televisión es un gran invento del siglo XX, un increíble avance tecnológico que responde exclusivamente a la curiosidad humana, por manipular, perpetuar y transmitir imágenes que ante el ímpetu creativo logró las dimensiones de hoy que tiene en nuestras vidas. Aquí vemos un claro ejemplo de la evolución de la televisión. Vemos cómo ha avanzado de un televisor de tan solo 2 botones a uno más grande, a un plasma casi parecido a este. La evolución de la televisión. Los primeros intentos de transmitir imágenes a distancia se realizan mediante la electricidad y sistemas mecánicos. La electricidad ejercía como medio de unión entre los puntos y servía para realizar una captación y recepción de la imagen. Aquí lo que podemos ver es cómo se está mezclando electricidad y los sistemas mecánicos. Como podemos observar, ahí lo que nos están diciendo, que como acá podemos ver, hasta la década de los años 80 del siglo XX, se vinieron utilizando los sistemas de teléfono para la transmisión de fotografías en los medios de la comunicación. Hasta hace casi ya 20 años se ha renovado un poco más el concepto, porque antes principalmente la televisión tenía sus imágenes a color, el sonido. En ese tiempo entonces se utilizaba la parabólica, que eran las cositas así. Luego fue cambiando a cable y hasta hace unos pocos años se empezó a utilizar el decodificador, que lo han sacado distintas empresas de televisión y cable. El movimiento de la imagen en la televisión. La imagen y el movimiento es lo que caracteriza a la televisión. Los primeros desarrollos lo realizaron Francis Rionus y Fournier en 1906. Estos desarrollaron una matriz de células fotosensibles que conectaban al principio una a una con otra matriz de lamparillas. A cada célula del emisor le correspondía una lamparilla en el receptor. Pronto se utilizaron los numerosos cables por único. Para ello se utilizó un sistema de comunicación que iba poniendo cada célula en cada instante en contacto con cada lámpara. El problema fue la sincronización de ambos conmutadores, así como la velocidad a la que debían girar para lograr una imagen completa que fuera percibida por el ojo como tal. La sensibilidad de enviar la información de la imagen en serie, es decir, utilizando solamente una vía como el caso de la matriz fotosensible, se aceptó rápidamente enseguida. Televisión mecánica, el disco de Nipkow y la rueda fónica. En 1884, Paul Nipkow diseña y patenta el llamado disco de Nipkow, un proyecto de televisión que no podía llevarse a la práctica. En 1910, el disco de Nipkow fue utilizado en el desarrollo de los sistemas de televisión en los inicios del siglo XX. Y en 1925, para ser exactos, el 25 de marzo, el inventor escocés John Luigi Baird efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados de 2 minutos. Se transmitió una cabeza de un maniquí con una definición de 28 líneas y una frecuencia de 14 cuadros por segundo. Se desarrollan otros exploradores mecánicos, como el que realizó la casa una casa que se dedicaba también a eso, que dio buenos resultados, pero que eran muy complejos y constaba de un cilindro con agujeros que tenía un lente para cada uno de ellos. En esta imagen podemos ver el disco de Nipkow, cómo estaba conformado. Tenía dos discos que eran en forma de espiral, que tenían agujeros y que en medio de los dos habían celdas de selenio unidas con un alambre hacia una bombilla, que cuando el segundo disco rotaba a la misma velocidad producía la imagen
la imagen del objeto que había en el primer disco y lo producía en una pantalla. En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de televisión electrónica en Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria televisiva y a un rápido aumento de telespectadores, aunque la televisión era de pantalla pequeña y muy caros. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de elementos de cada extremo de la cadena y el tubo de imagen, cuyos rayos eran catódicos en la parte receptora y en el incoscopio en la parte inicial. Tubos de rayo catódicos. La implementación del llamado tubo de rayo catódico TRC o tubo de Brown por S. Thomson en 1895 fue un precedente que tendría gran trascendencia en la televisión, si bien no se pudo integrar debido a la deficiencia de la tecnología, hasta entregarlo en el siglo XX y se perturbara hasta los primeros años del siglo XXI. El tubo está conformado por una parte de alto voltaje, por un imán que va hacia los lados y un trayecto de los electrones que va recorriendo el tubo, y la pantalla fluorescente que es en la parte principal, y las placas electrizantes que es por donde recorre la televisión a color. Ya en 1928 se desarrollaron unos experimentos de la transmisión de imágenes a color. John Lloyd Baird, basándose en la teoría tricromática del fisiólogo Thomas Young, realizó experimentos con discos de Newton a lo que descubrían en los agujeros de filtro rojo, verdes y azules, logrando emitir las primeras imágenes a color el 3 de julio de 1928 al 17 de agosto de 1940. En México, Guillermo González Cámara plantea en México y en Europa un sistema de tricromático de secuencias de campo. Como podemos ver, una de las primeras caricaturas o primeras imágenes que salieron a color fueron las de Tom y Jerry, un programa muy conocido de la cadena de Cartoon Network. Televisión en Colombia. Nace como un proyecto de Estado en que en ese entonces era militar, comandado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien había subido al poder el 13 de junio de 1953, y en el mismo abanderó el sueño de traer la televisión a Colombia. El interés de Rojas Pinilla por la televisión nace años atrás de 1936, cuando siendo entonces teniente viajaba a Alemania y una misión encomendada por el gobierno de Alfonso López Pumarejo para comprar municiones para enfrentar la guerra contra Perú. Estado en Berlín, conoció el novedoso invento, por entonces estaba siendo desarrollado en distintas partes del mundo. Cómo la televisión ha evolucionado desde 1930 hasta el 2010. En 1930 podemos ver las primeras cajas, que era básicamente una pantalla con botones. Ya en 1940 ya es un poco más avanzado, que se puede transportar, que consta de dos perillas con una pantalla blanca. En 1950 la pantalla ya no es blanca, ahora es transparente y se puede manejar lo que es el volumen, lo que es los colores, entre otros. En 1960 la televisión consta de cuatro patas con un sistema de sonido más avanzado. En 1970 ya se desarrolla la televisión a color con los televisores un poco más modernos. En 1980 la televisión a color va avanzando con el fin de tener más canales. En 1990 lo mismo. En el 2000 ya se ven los televisores LCD, que son como los LG, Samsung, que son una de las principales marcas que sacó esos televisores. Y ya en el 2010 salen los pantalla plana, los Smart TV, los 4D y los curvos. Ay.